Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Mire, estaba estudiando la Biblia y específicamente estudiando el libro de Génesis, capítulo 3, y estaba viendo si estas cosas que aparecen en la Biblia tienen alguna utilidad para nosotros. Si lo que dice Génesis es una verdad revelada, es un dogma bíblico en el cual creemos que es la palabra de Dios, pero que está ahí en la historia, está en el pasado más remoto y no tiene nada que ver con el presente, o sí tiene que ver con el presente. Y por esto quería que leamos acá en Génesis capítulo 3, en el versículo 1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Bueno, el término astuta aparece también en 2 Corintios 11:3. Yo voy a manejar Génesis 3, 2 Corintios 2:11, 2 Corintios 11:3, 2 Corintios 11:14 y Efesios 4:14. Más o menos nos vamos a manejar en esos ámbitos. Bueno, después en el versículo 5 dice de Génesis 3, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Bueno, acá es lo que nosotros comúnmente denominamos la tentación, pero a veces se simplifica mucho, porque tenemos que entender que es la primera tentación que sufre la humanidad, no existía otro. Aparte tenemos que entender otra cosa: el hombre no era un sujeto pecaminoso, o sea, no tenía la naturaleza pecaminosa que tenemos hoy nosotros. Nosotros somos tentados todo el tiempo, pero esa era la primera tentación que sufría la humanidad. Y esa tentación no era cualquier cosa, porque esa tentación apuntaba a desestabilizar, a romper, a afectar el proyecto de Dios. Porque recuerden que desde el capítulo 1 del libro de Génesis y capítulo 2 del libro de Génesis nos encontramos con un proyecto. En realidad ahí se instala las bases y el fundamento de la construcción social para todos los tiempos, para la humanidad. Porque en 1:1 dice: en el principio creó Dios, con lo cual surge inmediatamente la presencia de Dios. O sea, esta organización social tiene que tener indefectiblemente a Dios dentro de su programa. Si no está Dios, no hay nada, ni siquiera hay creación, no existe nada. Y aparte de eso, dice en el principio, con lo cual nos indica que ahí empezó el tiempo. El ser humano está instalado entre tiempos. Dios es un ser atemporal. El hombre habita en el tiempo, y el tiempo fue creado por Dios para el hombre. A partir de allí el hombre hace la creación, la vida animal, la vida vegetal, y después hace al hombre y a la mujer, que claramente le dice en el capítulo 1, versículo 27, y creó Dios al hombre a su mujer, a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó, y le dijo, y los bendijo Dios y le dijo: fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread. Es decir, que tenemos a Dios, tenemos al tiempo, tenemos la creación de la vida vegetal y la vida animal, y ahora tenemos la creación de un hombre que es un sujeto que es distinto que los animales, porque tiene una instancia trascendental, tiene una instancia metafísica, tiene espiritualidad, tiene intelecto, tiene raciocinio, tiene voluntad. Entonces eso es importantísimo. Y Dios le dice: fructifíquense y multiplíquense. Es decir, lo que asegura ahí es la procreación y asegura también la población mundial, que ese es un tema que otra vez podemos estudiarlo refiriéndonos al control de natalidad. Dios dijo: fructificado y multiplicado, poblad la tierra. Acá hay quien dijo: poblar es gobernar, por ejemplo, en la Argentina. Pero hay toda una corriente mundial que intenta planificar
la cantidad de sujetos que hay en la tierra, que lo ve como nocivo este texto, fructificar y multiplicar, que dice que somos demasiado. Pero bueno, ese es otro tema. Fructificado y multiplicado, poblar la tierra, le da la llave para que gobiernen, le da el poder, sojuzgarla y señorea de ella. Y después lo llama en el versículo 24 del capítulo 2, dice, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y ahí nace el matrimonio y nace la familia. Entonces, por un lado, Dios le da la habilidad, que también la tenían los animales, de reproducirse, pero por otro lado le da el contexto, genera las condiciones para que se realice y se desarrolle esa otra capacidad que tiene el hombre, que no lo tiene la otra creación, que es un magisterio. Papá y mamá son los pedagogos, los magíster de los hijos. La familia, el hogar, es la escuela de la fe, la escuela que construye al hombre de fe, al hombre de valores, pero también construye al hombre ciudadano, al hombre que va a habitar el mundo y que sabe convivir, y lo aprende ahí dentro. Es por eso que, fíjense que no existía ni la iglesia, ni siquiera existía Israel, ni ningún país, nada. Por eso decimos siempre que la familia es la célula básica de la sociedad. Es decir, todo el armado se debe parar en la familia. Todo el armado de este edificio social de la humanidad tiene su fundamento, su basamento en la familia. Por eso la política, la escuela, todas las distintas instancias de la vida humana tienen que abrevar en la familia. Es decir, tiene que ser funcional a los intereses de la familia. Bueno, ese es el proyecto de Dios. Pero en Génesis capítulo 3, versículo 5, se le dice a la mujer que esto no va más. O sea, se intenta convencerla que este camino no es el camino, que hay otro camino. Y le dicen que si ella le da la espalda a Dios, iban a ser abiertos sus ojos. Es decir, ella iba a saber todo, iba a tener el conocimiento pleno y sería como Dios. Es decir, sacarían a Dios del medio de la cancha, lo quitarían a Dios del programa mundial y el hombre sería el centro y el eje, con lo cual nace lo que nosotros conocemos como humanismo, como antropocentrismo, como todas las cosas que colocan al hombre en ese lugar, en el lugar de Dios. Bueno, eso es una suerte de revolución. Este es un programa por eso yo decía, ¿qué estamos leyendo cuando leemos Génesis? Estamos leyendo una serie de informes que están como los árboles acá en el sur de la Argentina, petrificados, que están allá como un museo, o la palabra de Dios que es viva, tiene valor para hoy. Podemos tomar y podemos extractar cosas importantes para hoy. Y la respuesta es sí que podemos. Esto se está haciendo hoy en día absolutamente. Hay, por ejemplo, en 2 Corintios 11:3, Pablo está hablando en el primer siglo, o sea que ya había pasado mucho tiempo, y podríamos sugerirle a Pablo, Pablo, mirá que pasó demasiado tiempo, y sin embargo Pablo dice 11:3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva. Es decir, que Pablo se remonta a los orígenes de la vida humana para advertir a la iglesia de Corintio que hay un peligro. Tienen que saber que en la iglesia de Corintios se estaba discutiendo la doctrina de la resurrección, que era gravísimo. Si se caía la resurrección, 1 Corintios 15, se caía el cristianismo, la fe y la predicación. Se estaban introduciendo falsos apóstoles, estaban desconociéndolo al apóstol Pablo, que era un apóstol importantísimo, que nos trajo gran parte de la Biblia. Y en medio de todo eso, Pablo dice, ojo, porque a esta iglesia la está acechando el enemigo en los mismos términos y en las mismas condiciones que lo hizo con Eva en el libro de Génesis capítulo 3. Es decir,
El sistema de ataque a la fe, a Dios y a su programa sigue vigente. Eso que pasó en Génesis 3 era un ataque al programa de Dios. Era un ataque al gobierno de Dios y al proyecto de Dios. Dios no puede ser tocado. Él no puede ser devaluado. Él no puede ser asesinado. No puede ser engañado. Pero la criatura sí. Puede ser afectado al programa de Dios. Y Satanás lo va a intentar. Acá en 2 Corintios 11:3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean extraviados. ¿Qué quiere decir sentido? Sentido es noema, que habla del entendimiento. Es decir, que ahí el apóstol Pablo nos remonta al tiempo primigenio, a la primera etapa de la historia de la humanidad, y nos dice que Eva fue atacada en la mente, noema, sentidos. Es decir, no el tema famoso de la manzana, no el tema famoso de que tuvieron sexo, al contrario, si Dios le dijo fructificó y multiplicó, evidentemente lo iban a hacer a través del sexo, sino que ahí se presentó un proyecto alternativo, un proyecto, si se quiere, subversivo, un proyecto que deponía el sistema de Dios y que colocaba al hombre en ese lugar. Ese proyecto estaba presentado inteligentemente. Ahí en 2 Corintios capítulo 11, versículo 3, dice la palabra de Dios que un concepto interesante. 2 Corintios capítulo 11, versículo, dice que no quiere, acá, versículo 11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Hay maquinaciones, igual que en Efesios 4:14, es una palabra interesante y aparece en otras partes de la Biblia. Por ejemplo, 4:14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Ahí aparece una palabra griega que es metodeia. Metodeia es el engaño realizado a partir de un método. Uno de los asistentes de Hitler, Goebbels, decía, miente, que algo queda. La mentira, y Voltaire también lo señala, la mentira como método de guerra, como método de ataque. No se olviden que también dice en 2 Corintios 11:14 que el mismo Satanás se viste como ángel de luz. Y es por eso que la mentira que se plantea en el Edén es una mentira que tiene atisbos de promisorios, tiene connotaciones de dulzura, porque fíjense que la mujer miró el fruto que estaba prohibido, al cual no tenía que acceder bajo ningún punto de vista, y le vio características positivas, dijo que era agradable a los ojos, que era bueno para comer y para alcanzar sabiduría. Es decir, que eso que estaba prohibido, que eso que era lo malo, de repente aparece como algo positivo, como algo bueno, como algo que le va a dar éxito y le va a dar victoria. Y Pablo dice en Efesios 4:14, en 2 Corintios 2:11, en 2 Corintios 11:14 y 11:11, dice, ojo, que siempre el ataque va a venir en condiciones de promesa, de ventura. Es por eso que cuando se van repitiendo las cosas, como la tentación al Señor Jesucristo en Mateo capítulo 4, siempre hay promesas. Te daré esto, te daré esto, te daré lo otro. A Eva se le dijo, seréis como Dios, sabréis el bien y el mal. Es decir, Dios no está más en el programa y la fuente de toda la sabiduría está en ustedes, y ustedes, no la palabra de Dios, son los que van a decidir qué es la verdad. La verdad son ustedes. Esto también lo dijo la nueva era. Y esto es una forma de guerra. Es una forma de guerra intelectual, ideológica. Por eso es que Sun Tzu, el famoso guerrero chino de antes de Jesucristo, él dijo que hay tres tipos de guerra. La convencional, que hoy sería
con aviones, etcétera. La de guerrilla, que son distintas. La primera se puede librar cuando uno se siente con fuerzas. La segunda, la de guerrilla, cuando uno no está en la posibilidad de atacar francamente, entonces uno utiliza el método de lastimar en distintos lugares, en distintos tiempos y circunstancias. Va desangrando al enemigo, la guerrilla. Pero la tercera, dice Sun Tzu, que es terrible, es la cultural. Es una guerra donde no hay balas, donde no hay misiles, donde se puede decir que es una guerra en silencio, se puede decir que es una guerra dulce, se puede decir que es una guerra cultural, porque se está atacando, como en el jardín del Edén, la mente de la persona. Se está apoderando de la mente de la persona. Hay una colonización de la mente. Y precisamente lo que está pasando en este momento en el mundo, muy especialmente en Argentina y en toda América, es un plan que pretende sacar de la mente a Dios e instalar un nuevo programa, como en Génesis, sin Dios, donde el humanismo y donde el ser humano es la fuente de toda la verdad. Y por eso es que ustedes están escuchando hablar en todo lado de ideología de género, que es una ideología que rompe con Dios, porque es atea, que rompe con la naturaleza, porque le dice al hombre que el hombre no es hombre y que la mujer no es mujer, que uno se puede autocrear, se puede reinventar a partir del concepto de género, de la percepción de género. Uno puede ser lo que uno quiera, uno puede ser como Dios, puede ser un creador. Todo pasa a ser una construcción cultural y nada es absoluto, no existe ninguna verdad, no existe nada. Y esto lo dijo Gramsci, el fundador del Partido Comunista en Italia. Él dijo que el comunismo ya había intentado por medio de la fuerza y por medio de la revolución todas las cosas y no lo había conseguido, que era el momento de tomar las universidades, de tomar los medios de difusión, de tomar las iglesias, de apoderarse de la mente de la persona, porque él se dio cuenta que las personas tienen una forma de ser y de hacer y que esto viene de las dos F. Las dos F, yo inventé ese término, es la fe y la familia, que son grandes escuelas formadoras del ser humano. Aunque sea un creyente o no, sin embargo, el mundo, por lo menos el mundo occidental, está reglado por los conceptos del Génesis de hombre, mujer, matrimonio y familia. Hay que atacar esto, hay que romper. Por eso se usan términos tales como desalambrar, es decir, romper las divisiones, desalambrar, deconstruir, todos términos que utiliza la ideología de género, desmontar, para poder implementar la política del globalismo, que es distinto que la globalización. El globalismo es una intención de instalar un único gobierno, y para instalar ese único gobierno tiene que eliminarse todas las diferencias. No tiene que haber creencia en Dios, no tiene que haber división política, no tiene que haber cultura, no tiene que haber tradiciones, los pueblos tienen que perder la identidad, es hasta su música folclórica. Ese es el globalismo, que viene a instalar una dictadura con un mensaje único en el mundo. ¿Qué podemos hacer nosotros los creyentes? Estar advertidos. La Escritura no es un libro muerto. Génesis no es un libro muerto. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y cuando leemos Génesis, vemos lo que está pasando hoy. Hoy otra vez se le está diciendo al hombre, Dios no existe, no existe nada que esté mal, no existe nada que esté prohibido. Nosotros somos los que decimos la verdad y lo que vamos a instalar un nuevo gobierno donde el hombre es Dios. Así que, estimados amigos, si hay un mensaje que yo les puedo decir, porque principalmente Latinoamérica está caminando, como quería Gramsci, hacia la revolución cultural, hacia la colonización de las mentes. Miren lo que está pasando en Perú, miren lo que está pasando en nuestro continente. Los enemigos de Dios y los enemigos del programa de Dios están avanzando día a día. Y nosotros los creyentes tenemos que advertir que la Escritura nos lo avisa. ¿Hay cosas que podemos hacer nosotros en el mundo espiritual como creyentes? Sí, por supuesto. Primero, saber. No restringir la Biblia, no vivir dentro de un termo,
no acotar la comprensión de la Escritura, porque algunos siguen predicando mensajes de 50 años atrás y no comprenden que la Biblia es siempre vigente, siempre nos avisa, siempre nos dice la verdad del momento, siempre nos da la palabra para apuntarla y pegarla en ese lugar. La Biblia habla del globalismo, la Biblia habla de la ideología de género, la Biblia habla de la doctrina del género, la Biblia habla de la homosexualidad, la Biblia habla del aborto, la Biblia habla de todo esto. Por eso tenemos que salir del pasado y tomar la palabra de Dios, ver la realidad acuciante, ver lo que pasa hoy en el mundo y buscar en esta Escritura la respuesta. Amigos, la Biblia siempre es vigente. Y el enemigo de Dios y de los hombres también siempre metodeia, siempre intenta inteligentemente, siempre intenta sagazmente, siempre tiene un sistema, siempre tiene un plan. Y nosotros lo sabemos, enfrentémoslo. Que Dios lo bendiga.